Hola, muy buenas tardes. Somos los pastores Juan Carlos y Claudia María Cortés y queremos compartir con las personitas que puedan ver este testimonio la gloria que Dios ha traído sobre nuestras vidas. Queremos transmitir esa luz que brilló en nuestras vidas, en nuestro hogar, y de una manera breve, de una manera sencilla, testificar de que Jesús sigue haciendo milagros y que de lo vil y de lo menospreciado sigue escogiendo gente para demostrar que Él es grande, que Él es el Señor. Amén. Bueno, quiero testificar primero que conozco del Señor hace aproximadamente 22 años. Con 18 años me compartieron, recibí al Señor como mi Salvador. Y no llegué a los pies de Jesús por ninguna circunstancia difícil, ni por vicios, por nada. Mi esposita, que en ese tiempo era mi novia, ella ya conocida del Señor. Y pues puedo decir que por amor tenía la convicción de que existía Dios y comencé a asistir. El Señor, a los pocos meses o al poco tiempo de estar en la iglesia, me bautizó con su Espíritu. Tuve la experiencia de hablar en nuevas lenguas, recibí dones. Me convertí en una persona de oración, apasionado por las Escrituras. Y en todas las actividades de la iglesia quise estar. Pero eso no significaba que hubiera conocido a Dios. Soy un jugador de fútbol profesional. Cuando conocí al Señor pretendí que mi carrera o creí que mi carrera como jugador de fútbol iba a explotar, iba a ser. Y no fue así, desafortunadamente. No entendí los caminos del Señor. Y 10 años después terminé frustrado. Y es cuando ya tengo una edad donde el fútbol me saca prácticamente, ya casi con 30 años, y vengo a España con la ilusión de poder ir luego a la China a jugar al fútbol, pero ya por circunstancias me toca quedarme aquí. Y allí es donde empieza otra etapa de mi vida. España para mí es un antes y un después, parte de mi vida en dos, porque cuando las circunstancias económicas se me complican, teniendo a mi esposa y a mi hija, tuve la mala decisión y la mala estructura y acepté un trabajo en el sitio que no debía. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Como buen colombiano, caleño o ayuno, o jamundeño mejor, nunca tuve vicios, pero mi gran perdición era el baile. Y cuando tuve dificultades económicas aquí, me ofrecieron trabajar en una discoteca de portero. Para no hacerle la historia muy larga, allí me comienzo a contaminar. Ya dejo de ir a la iglesia, ya dejo de cantar las alabanzas a Dios. Ya la música del mundo vuelve a tomar lugar en mi mente, en mi corazón. Comienzan los problemas en mi hogar porque mi esposita nunca estuvo de acuerdo, ella nunca se apartó. Y comienza un calvario para mí. Desafortunadamente había hecho muchos cursos, pero parece ser que no los había asimilado, no los había interiorizado. Porque el único versículo del cual me acordaba en esa época es que la paga del pecado es la muerte. Y el diablo me había convencido de que lo único que yo me merecía era la muerte. De tal manera que yo me subía o salía a trabajar en las mañanas y esperaba un accidente, que un camión me arrollara, porque había aceptado esa condenación. Y de lo que les quiero testificar es de cómo una persona con la palabra de Dios en la mano puede
resucitar un muerto. Hay veces pensamos que resucitar un muerto solo es cuando pierde la vida físicamente y se le hace una resurrección. Quiero testificar del valor y la fe de mi esposa, porque yo estaba muerto prácticamente espiritualmente, mis sueños, mis ilusiones estaban muertos. Y no me olvido que yo quise dejar mi hogar y ella me decía que no lo hiciera. Yo no entendía por qué ella, a pesar de todas las palabras malas, feas que yo le decía, nunca renunció. Ya ella tendrá la oportunidad de contar su parte. Me sorprendía que a pesar de que todo el mundo, aún en la iglesia donde asistíamos, le recomendaban que me abandonara, ella solamente les soltó una frase y les dijo: cuando yo tenía 17 años clamé a Dios que me diera un novio que fuera mi esposo y el padre de mis hijos, y ha sido mi bendición por mucho tiempo, y lo que siento es que el diablo me la quiere robar. Voy a clamar a Dios a ver qué me dice. Y la verdad es que allí donde el amor de Dios nos sorprende, porque unos meses después de ella estar clamando, Dios envía un profeta a casa que comienza a orar por mí y comienza a orar con ella juntos, y el Señor le da una palabra, le dice que Él va a restaurar mi vida, va a restaurar mi matrimonio y que de mí va a ser un gran siervo de Dios. Y la verdad, cuando yo escuché que una persona había profetizado eso, me reí, porque no daba crédito a aquella palabra. Y mi esposa, con una alegría enorme, me esperó y me contó lo que el Señor había dicho a través de una persona, y yo me reía. Ella siguió clamando a pesar de mi incredulidad, me puse peor. Pero 8 meses después de ella perseverar con esa palabra, el Señor le ayuda y le manda otra persona, diferente a la primera, que vuelve y testifica exactamente lo mismo. Dios va a restaurar a tu marido, va a restaurar tu hogar y de él va a ser un siervo de Dios. Y yo volví a reírme porque no daba crédito a aquello. Yo decía: Dios a mí ya no me va a perdonar, porque es que yo ya conocía de Dios. Yo ya había estado en sus caminos, yo estaba pisoteando su nombre. Nuestro pastor y amigo en Colombia, el pastor Flaminio Rivas, mi esposa y yo lo llamábamos de vez en cuando para saludarlo, para pedir de él un consejo, aún aunque yo estaba apartado. Y mi esposa, 4 meses después de que la segunda persona profetiza, lo llama, angustiada, 4 de la mañana en Colombia. Y él, medio dormido, le contesta y de repente le dice: el Señor me da una palabra. Y él te dice que el Señor lo va a restaurar a él, va a restaurar tu matrimonio y de él va a ser un gran siervo de Dios. Me reí de los otros dos, pero cuando yo escuché que el pastor Flaminio había profetizado, yo le tengo un respeto enorme porque sabía que era un hombre de Dios, un hombre de oración. Y me senté en mi cama y le dije: Dios, no entiendo cómo puedes hablar bien de un hombre que está pisoteando tu nombre. Y me recuerdo la respuesta del Señor en ese momento, vino a mi mente: es que el amor de Dios no se puede entender. Y la verdad es que me causaba confusión, no lo entendía. Y mi esposa seguía fervientemente orando por mí. Yo le decía: no ores, que soy un caso perdido. Ella me decía: ¿qué te hace falta, Juan, para que vuelvas a ser el de antes? Yo le decía, por no decirle que era imposible, yo le decía que hacía falta un milagro. Y ella me respondió con una certeza enorme: yo conozco al Dios que hace milagros. Y lo único que yo decía: esta mujer está loca. ¿Por qué
¿Por qué sigue luchando por mí? Y hoy quiero testificarle a todas las personas cuando se casan. Hacemos un juramento en el altar que a veces no cumplimos. Uno jura en el altar delante de Dios que estará con la otra persona en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las tristezas, pero hay veces no se cumple. Recuerdo hoy con tristeza el día que puse las maletas en el salón de mi casa y le dije que me marchaba. Y ella me dijo: no te marches, tú has sido un buen padre, has sido un buen esposo, ahora estás pasando por un mal momento, quédate. Tú lo que necesitas es que ore por ti. Se acercó, puso sus manos sobre mi cabeza y oró por mí. Tenía el corazón tan dolido, tan lleno de confusión y frustración. Y esa oración de ella en ese momento quebrantó mi corazón. Quiero testificar en esta hora de lo que una mujer que no suele gritar, que no suele ser de contiendas, cómo pudo arrebatarle una persona que el diablo tenía cautiva. Y cómo a través de su fe y su oración y su perseverancia le arrebató esa alma al diablo, le devolvió el padre a sus hijas, recuperó a su esposo y a la sociedad le dio un pastor. Por lo tanto, siempre testificaré del amor de Dios, de su misericordia, de que hoy es el día que no alcanzo a entender, no me sentía yo digno de poderle servir. Y después de mi Dios y mi Señor testificar de la fidelidad, la fe de mi esposa para creer que Dios podía hacer algo conmigo. Yo testifico hoy y el Señor hizo algo precioso. Después de que restauró mi vida, yo quise irme a los Estados Unidos, quise hacer mil cosas y el Espíritu Santo vino una noche sobre mi cama, como nunca lo había experimentado, y comenzó a hablarme. En esa noche me habló acerca de lo que era el reino de Dios. Jamás en mi vida me había hablado acerca del reino tan claro como Él lo hizo esa noche. Esa noche me cambió la vida, me cambió el cristianismo. Se hizo real Él para mí. Esa noche pude decir como Job: de oídas te había oído. Y en esa noche también me dijo que Él no enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, que Él no me había restaurado para que yo siguiera sentado, que necesitaba que yo le sirviera, le contara al mundo la maravilla que había hecho conmigo, a lo cual yo me negaba porque me daba vergüenza por muchas razones. Pero recuerdo que me citó una palabra en Romanos que dice que somos deudores, nos debemos a Él, le debía la vida a Él. Había podido morir en mi pecado y haberme ido al infierno, pero Él tuvo misericordia de mí. Entonces, con mucha vergüenza, en contra de mi voluntad, inicialmente acepté servirle. Y Él me advirtió que no sería fácil. Y hasta este día hemos tenido muchas luchas, mucha oposición, pastores, gente que dice que no somos dignos, que ¿por qué yo? Que ¿quién me llamó? Y pues me da tristeza porque aquellos que hacen esas preguntas ignoran que el Espíritu de Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo siempre. Él tiene la autoridad y la capacidad para llamar a quien Él quiera, cuando Él quiera, sin consultárselo a nadie. El mejor de los ejemplos, el apóstol Pablo. Yo puedo decir, como lo decía el apóstol: de todos los siervos de Dios el menos digno yo, pero estoy aquí por su gracia y su misericordia. Y mientras Él me dé vida y me dé fuerzas, perseveraré en manifestarle o en llevarle y mostrarle al mundo el amor de Dios, que como dice la Biblia en Romanos, es tan ancho,
es tan alto que no podemos estar fuera de Él. ¿Quién nos separará del amor de Dios? En ese momento me di cuenta que esas palabras hicieron realidad en mi vida. Aún ni mi pecado ni la muerte me separó de su amor y de su misericordia. Entonces yo le doy toda la gloria a mi amado Señor Jesucristo, al Padre Celestial que lo envió por nosotros y al Espíritu Santo que desde aquella noche no deja de visitarme, de guiarme, de enseñarme. Y me dijo que en su corazón había un ministerio, y es el ministerio que hoy pastoreamos con mi esposa, el movimiento de Gloria Los Redimidos. Entonces, si estás viendo este video, si estás viendo este testimonio, no importa cuál haya sido tu falta, aquí hay un hombre que levanta su mano y te dice: doy fe de que el amor de Dios cubre cualquier pecado. Y Él restaura, y Él sana, y Él liberta a quien le da tan solo una oportunidad de escuchar su palabra. Quisiera que mi esposita testifique la parte que ella hizo, cómo ella fue capaz de levantar a uno de entre los muertos. Bueno, yo conocí el Evangelio con 17 años y ahí le empecé a pedir muchas cosas a Dios, y entre esas pedí que me diera un novio. Él me mostró claramente cuál era la persona, y aunque en ese momento no era convertido, pues yo pedí a Dios para que se convirtiera, y se convirtió y era mi esposo. Yo sentí hace muchísimos años, desde que era muy joven, que siempre iba a servir a Dios. No sabía cómo ni en qué lugar, pero sabía que tenía un llamado, sabía que tenía pasión por servir al Señor, por trabajar en su casa, en su obra. Y cuando llegué aquí, venía de Colombia sí, había hecho cursos, muchas cosas para prepararme y trabajar en la iglesia en la que estaba. Trabajábamos muchísimo evangelizando, y traía un avivamiento en mi corazón por predicar la palabra. Y apenas llegué a esta tierra, sentí de Dios que yo no había venido a esta tierra como vienen muchos emigrantes, ¿no?, por conseguir dinero, sino que había venido a predicar su palabra, a regar su nombre, a que otros conocieran de la palabra de Dios. Eso lo sentí apenas bajarme del avión, como él me lo decía, y lo tenía claro. Entonces, cuando mi esposo se aparta por circunstancias de trabajo y contaminación aún con cosas que no debió estar, yo tenía claro que había que pelear en oración una batalla, porque era como el diablo interponiéndose en la obra que Dios quería hacer con nuestras vidas y con otras vidas, ¿no? Entonces yo empiezo a clamarle al Señor con todo lo que Él me había dicho y a decirle: si yo vine aquí a predicar tu palabra, si yo no puede ser que vaya a predicar estando separada, porque necesito predicar al Dios que tengo, y es un Dios que todo lo hace bien. Y yo creo que tú fuiste el que me diste el esposo, tú fuiste el que hiciste todas las cosas conmigo. Yo recuerdo que tú me lo diste cuando te lo pedí, me lo mostraste. Y entonces le doblé mis rodillas y le dije: ¿qué hago, Señor? Porque yo no lo escogí, fuiste tú quien lo escogiste para mí. Y fue ahí donde Dios me dijo que iba a tener que pelear, que iba a tener que luchar. Y me mostró en una visión cómo estaba, y me lo mostró que estaba sepultado en una tumba. Y fue ahí cuando yo vi cómo el tiempo de esa visión era gris, lluvioso, malo, y fue así como Dios me dijo: esto es lo que viene, ¿no? Esto es lo que vas a vivir. Pero yo en la visión veo como yo estoy de rodillas y
que Dios es el que triunfa, ¿no? Y al final yo sigo lo que el Señor me mostraba todo el tiempo, con oración, con oración. Hubo muchos momentos donde eran difíciles porque era atender a una persona y darle amor, como el Señor me dijo cuando la persona no quería ni que me le arrimara. Y había momentos donde Él me decía cosas como dice en Josué 1:8 y 9, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y era este versículo el que el Señor todo el tiempo fue guía para mí y fue ayuda, ¿no? Cada vez que yo sentía desmayar, durante estos 3 años, Él me daba esta ayuda, me mandaba profetas y me traían la misma palabra. Fueron 3 profetas que traían la misma palabra. Hubo 2 personas que también en oración recibían lo mismo y me decían que ellos sabían que se iba a restaurar, que recibían eso. Y fue así como el Señor poco a poco me guió y le puse en todas las cadenas de oración que pude, porque sabía yo que el poder de la oración era grande, que si se unían muchos a orar por su vida, lo iban a arrancar de donde estaba. Y seguía orando, clamando todos los días. Si algún día se me había olvidado, me levantaba de la cama y iba y clamaba como el Señor me decía, y me aferré a la palabra como Él dijo, que no me separara de su palabra, que no me separara de todo lo que Él me había prometido y me había enseñado. Y fue así como en esta lucha, con 1000 dificultades, con muchos rechazos de Él, con muchas dificultades aún alrededor, porque tenía una bebé, tenía una niña de 7 años, trabajaba y tenía dificultades aún en el trabajo. Fue así como Dios, a través de esta dificultad, me enseñó su grandeza y su poder y a depender de Él. Yo aprendí a que realmente no sabemos depender de Dios, que nuestro corazón no depende de Dios. Ahí aprendí a depender de Él, aprendí a reír con todas las dificultades que hubiesen, porque sabía que mi Dios estaba conmigo y que todo lo que veía en el momento iba a ser diferente después, porque realmente Dios es un padre, es un papá. Y doy siempre gracias a Dios por ese tiempo, porque aunque fue muy duro y fueron 3 años que se hicieron un poco largos por las dificultades, fue así como conocí verdaderamente a Dios como nunca le había conocido, fue así como profundicé en Él, fue así como escuché su voz. Y para mí fue descubrir el tesoro más grande, ¿no? Para mí es algo que nunca lo voy a perder, nunca nadie me lo va a quitar, y que en mi vida como hija de Dios, pues me dio una fortaleza inmensa para caminar día a día, independiente de las circunstancias que vengan. Y doy gloria a Él porque está cumpliendo su propósito. Yo sabía hace muchos años que tenía un llamado y sé que su propósito es que vaya de sitio en sitio, de país en país, regando su palabra, diciéndole al mundo: mira, Dios está con nosotros, está vivo y puede obrar en cada uno de nosotros, puede reparar todo lo que esté destruido, tanto en el alma como en el cuerpo, puede reparar la economía, puede repararlo todo lo puede hacer. En mi casa reparó todo. Por eso doy gloria a Él y doy muchas gracias. Y testifico esto para que muchos tomen de mi testimonio fuerza y fortaleza para pelear. Ok, ahorita después de contarles más o menos de una manera breve el testimonio de cómo Dios nos restauró, quiero contarles la otra parte, que es una parte
extremadamente poderosa y que te va a ayudar muchísimo. Quiero contarles cómo después de la visitación del Espíritu Santo a mi vida, a mi casa, a mi familia, todo fue transformado radicalmente, cómo comenzamos a vivir una vida basada en el poder de Dios, que aunque lo citábamos muchas veces en las Escrituras, no vivíamos realmente como lo dice. La Biblia dice en Romanos 1 que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hasta ese momento, aunque les digo que yo profetizaba, yo no vivía en el poder del Espíritu Santo. Hoy por hoy, gracias a esas visitaciones de Dios, comenzó a traer revelación a nuestras vidas, comenzó a traer rema. Como les dije, Él se me sentó en la cama, se me hizo real ante mis ojos, todos mis sentidos fueron sensibilizados ante su presencia, comencé a sentir su aroma, como dice la Escritura, comencé a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, y entonces comencé a escudriñar las Escrituras con una hambre intensa, y me encontré con unos versículos que me abrieron el entendimiento. Uno de ellos fue Marcos 16, que dice en el verso 17, creo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y las demás cosas que dice. Y yo me pregunté ese día, ¿por qué no me pasa esto? Pero si aquí dice que al que cree, entonces me arrodillé y le dije: Señor, enséñame a creer de tal manera que estas señales me sigan. Y comencé a tener tiempos de oración intensos, donde ya no solo hablaba yo, sino que ahora escuchaba la voz de Dios. Y Él me comenzó a hablar, y lo comencé a conocer como el Maestro, comenzó a enseñarme, a instruirme. Y el resultado de esa relación que se fue forjando en mi cuarto, en la intimidad, pasaba horas con Él. Y no me cansaba, porque cuando tú estás realmente en la presencia de Dios, te deleitas. El Salmo 37, verso 4, creo, dice David: deleítate a sí mismo en Jehová. Estar en la presencia de Dios aprendí que era un deleite, y comencé a escuchar la voz del ser más sabio que puede existir, y comenzó a instruirme, a enseñarme, a guiarme. Y entonces entendí lo que dice San Juan: y el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad. Y entonces Él me dijo: no hagas nada sin que yo te lo diga. Y fue así como pude romper con muchos aspectos religiosos que traía en mi vida, con muchas costumbres, con muchos dogmas que te enseñan, que recoges a través de tu vida cristiana. Y me comenzó a enseñar, porque Él puede hacer cosas nuevas cada día. Es así como comenzaron, me impulsó a comenzar la iglesia, y comenzó en el salón de casa con unas cuantas personas, pero allí en el salón de casa ya comenzamos a ver el poder de Dios fluir, ya los demonios comenzaron a salir de las personas, ya comenzamos a escuchar testimonios de sanidad. Y desde ese entonces Él me advirtió que no sería fácil. Yo le preguntaba: ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Con quién lo hago? Y Él me dijo: forma discípulos. Y en eso llevamos estos 7 años, 8 que vamos a cumplir, intentando formar discípulos, porque Él me dijo y me enseñó que a Él lo que más le costó fue formar discípulos, llenar la iglesia. Recuerden el pasaje en Hechos que dice que Pedro salió y predicó, y en un día se convirtieron 3,000 personas. Pero es que habían 120 ungidos para poder enseñarles y llevarlos a un conocimiento del Señor. Esos 120 caminaron con Jesús durante mucho tiempo, aprendieron de la mano del Maestro. Entonces, en estos años no nos hemos desesperado por el crecimiento, nos hemos desesperado por formar discípulos. Ahora venimos en una etapa donde el Señor nos ha traído a este lugar, y estamos viendo un crecimiento que va gradualmente aumentando, y estamos muy agradecidos con Dios, porque de hace 2 o 3 años para acá comenzamos a experimentar lo que es la gloria de Dios. Ahora Él se toma las reuniones, ahora es el que se planta, ahora no hay necesidad ni siquiera de imponer las manos en ocasiones. Él comienza a moverse, Él interrumpe la reunión, porque Él es el verdadero pastor de este lugar. Entonces estamos muy agradecidos. Cada vez que yo entro a la iglesia, le doy gracias a Dios, porque solo pisar su casa es un privilegio. Que nuestras bocas puedan pronunciar su nombre, wow, es lo más grande.
y servirle, pues eso ya no tiene nombre. Y alabo a Dios por su gracia y su misericordia. Y hoy este matrimonio que un día el diablo quiso quebrantar, hoy estamos unidos como matrimonio, como familia con nuestras hijas, sirviéndole al Señor de todo corazón. Y estamos viendo la gloria de Dios, cómo otros matrimonios están siendo restaurados, cómo gente está siendo sanada, liberada, cómo la gente está conociendo al Espíritu Santo. Entonces queremos testificar y queremos invitarlo. Si estás viendo este testimonio y estás cerca en Bilbao, que vengas aquí a Bolueta, a la calle Ibarzuzi, número 19, en la tercera planta, sino que nos llames o que visites nuestra página web donde tienes toda la información, o en Facebook, y podemos darte una voz de aliento, podemos de lo que recibimos por gracia darte y decirte que Jesús sigue vivo, sigue haciendo milagros, que no hay nada imposible para Dios, que no importa lo difícil que veas tu problema, el diagnóstico que te hayan dado. Tenemos testimonios tremendos en nuestra familia de cánceres terminales que han sido curados, de gente en nuestra congregación. Entonces solo podemos testificar del amor, de la fidelidad y del poder de Dios. Conocer al Espíritu Santo, o mejor, habiendo sido conocidos por Él, hoy somos testigos de Él, testigos de su poder y de su misericordia. No te hablamos palabras infladas por sabiduría humana, te hablamos palabras llenas de el poder y la autoridad del testimonio vivido. Yo soy un testimonio que vive, yo soy un milagro que camina. Estoy aquí por la gracia y el poder de Dios, que me arrebataron de las garras del infierno para plantarme aquí y decirte a ti que Jesucristo sigue vivo y sigue haciendo maravillas, cambiando vidas, cambiando matrimonios, cambiando familias, cambiando economías. O sea que si pensabas que todo había terminado, la última palabra no ha sido dicha. Ven y te voy a enseñar lo que es el poder de Dios.